SER Podcast. Durante los 2 años en los que la indignación por el genocidio nos llevó a estar pendientes día a día de Palestina, escuchamos mucho aquello de que Gaza se había convertido en el infierno en la tierra. En aquellos 2 años cada día actualizábamos la situación sobre el terreno, nos preocupábamos de cualquier novedad hasta que hace menos de un año llegó el acuerdo con Israel para un supuesto alto el fuego. Y aunque desde entonces hemos seguido informando sobre la situación de los gazatíes, porque es verdad que lo hemos seguido haciendo, lo cierto es que la atención se ha ido desviando hacia otros temas. Y claro, cuando eso pasa, corremos el riesgo de pensar que todo está resuelto, que todo está bien y la realidad es bien distinta. Para que se hagan una idea, según el Ministerio de Salud gazatí, a lo largo de estos 10 meses, solo 10 meses, Israel ha matado a 1.200 personas, 1.200 palestinos, ha herido a 4.000 más. Pero es que atención, porque según Naciones Unidas, en este tiempo, 300 niños, se dice pronto, 300 niños han perdido la vida, ya sea como consecuencia de esos ataques o como consecuencia de la desnutrición, de la falta de medicamentos. Esta es la peor cara, Esta es la peor cara, pero hay que pensar que en general, la población sigue en condiciones lamentables. Fíjense. Quienes residen en Cisjordania están ahora mismo, estos días, siendo acosados, amenazados o agredidos por colonos israelíes. Pero es que quienes están en Gaza malviven hacinados en una parte cada vez más pequeña de la franja, en edificios e infraestructuras destruidos, sin acceso a comida suficiente, en muchos casos con falta de agua potable, en medio de enfermedades, con una sanidad raquítica y sufriendo ansiedad, depresión por el horror que vivieron y por el que siguen viviendo. No lo perdamos de vista. Desde octubre del 23 han sido asesinadas unas 74.000 personas palestinas. Es decir, es como si hubieran aniquilado a todos los vecinos de Benidorm, de Ferrol o de Majadahonda. También ha habido unos 185.000 heridos, el equivalente a todos los vecinos de Donostia, de Getafe o de Burgos. Pero es que además lo que decíamos, hay incontables vidas humanas destrozadas para siempre. Si esto no es el infierno en la tierra, se parece demasiado a la tierra en el infierno. Pablo Tallón. Hoy en este Hora 25 vamos a detenernos, en Palestina y vamos a comentar el resto de la actualidad del día con Pablo Lortuy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Marta Monforte, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Pablo? Y Daniel Basteiro, bienvenido a Hora 25. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Y antes de entrar con el análisis, vamos a actualizar la situación de los incendios en nuestro país. Alejandro Becerra, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Vamos por partes. El incendio de Peñas de Riglos en Huesca sigue fuera de control después de afectar unas 12.000 hectáreas. El fuego ha llegado a rodear otra vez, preocupaba mucho el monasterio nuevo de San Juan de la Peña. Es verdad que no ha afectado el edificio. Y en Andalucía, Becerra, Juanma Moreno Bonilla asegura que se atisba el principio del fin, ojalá que sí, del incendio, el terrible incendio de Niebla. Sí, el incendio que más preocupa es, como decías, el de Peñas de Riglos, un incendio muy complejo que ya ha afectado a 12.000 hectáreas. Esta tarde el fuego ha avanzado hacia Puente la Reina de Jaca, aunque el municipio no corre peligro. Hay en torno a 1.000 personas todavía desalojadas de 18 poblaciones en esa zona de Huesca. El juez ha mandado esta tarde a prisión provisional al hombre de 28 años que inició el fuego y que estaba detenido. El incendio ha llegado a rodear el monasterio nuevo de San Juan de la Peña, pero sin afectar al edificio. En Andalucía, y se va a proponer el regreso a casa de 114 personas. Juanma Moreno anunciaba esa previsión de que 114 personas puedan volver a sus casas, todas de aldeas de Zalamea La Real, en Huelva, sumadas a las de ayer son unos 140 realojos. El de Niebla es un incendio que lleva 7 días quemando, que ha dado muy pocas oportunidades. Dice Moreno que no hay precedente claro en Andalucía por ese comportamiento del fuego que generaba sus propios vientos. Nos traslada que probablemente estamos en el principio del fin de este monstruo de incendio al que nos estamos Así ha trasladado el mensaje de optimismo ante la catástrofe ambiental, como la ha llamado. El incendio ha recorrido 38.000 hectáreas, aunque no todas están calcinadas. El punto positivo es que no ha habido daños personales ni tampoco viviendas afectadas. Un último incendio desatado esta tarde es el que ha ocurrido en Guadalajara, que ha obligado a evacuar el Recuenco, unas 80 personas, y confinar otra población. Alejandro Becerra, a Besteiro le daba la bienvenida a Hora 25. A ti te despido de Hora 25. Sí. Te vas de vacaciones y después ya a un mundo mejor en la ahora mañana. A descansar estas 2 semanitas y luego a la mañana. Becerra, gracias. Gracias a ti. Y venga, nos vamos a ir a Ceuta.
Porque mañana es la fecha marcada en rojo. Por redes había corrido un llamamiento a una nueva entrada en la ciudad de personas migrantes, pero esta vez sí los servicios de inteligencia han dado plena veracidad a este posible riesgo y tanto Interior como Marruecos han reforzado eso, la seguridad. Ahora vamos con lo que es el dispositivo en sí, pero antes la vertiente humanitaria, porque la situación de las miles de personas que siguen malviviendo en la ciudad, muchas de ellas con miedo a ser expulsadas, no mejora. Y allí en Ceuta sigue nuestro compañero Nicolás Castellano en la frontera. Buenas noches, Nico. Hola Pablo, buenas noches. Nico, no sé cómo están viviendo tanto los vecinos como las propias personas migrantes esta posible nueva entrada y también cómo se encuentran estos últimos, es decir, los que llegaron, que llevan ya más de 2 semanas, como decíamos en muchos casos, a la intemperie, con escasa comida, ¿cómo están? Pues mira, te puedo describir la escena ahora mismo en la frontera. En el lado español, la situación de práctica normalidad. No se ve un especial refuerzo, digamos, de la vigilancia. Sí, esas unidades de la Guardia Civil, digamos, de élite que están controlando algunas de las puertas de acceso, pero tampoco se ve desplegado el ejército ni nada de lo que podíamos imaginar hace 15 días. En el lado marroquí lo que se ve, un día normal de viernes musulmán, con atascos, con la gente en la calle, se ve incluso en el horizonte algunos tíos vivos, las familias que están pasando la tarde del viernes y una enorme presencia policial, de gendarmería, de militares que fortalecen, digamos, la frontera de Castillejo con Ceuta como pocas veces la hemos visto, Pablo. Así que la situación, digamos, la fotografía a esta hora de la noche en la frontera, y hemos estado desde primera hora de la mañana monitoreando la situación, dista mucho de lo que vimos hace 15 días y prácticamente pues hace pensar que la posibilidad de un 15 de agosto con un gran cruce ahora mismo, por la escena que estamos viendo, parece poco probable, ¿no? Tampoco se está viendo, obviamente, Nico, gente que se esté acercando a la frontera de forma masiva, ni mucho menos, ¿no? No, para nada, para nada. Pero te digo, Pablo, que resulta imposible. Es decir, no solo el control de esas imágenes que hemos visto de los furgones, de la gendarmería, de la policía, del ejército en el entorno de Castillejos y de la frontera con el Tarajal. Es que hay muchos controles de carretera para toda la gente que viene de Tetuán, que viene de Tánger, se paran los vehículos, se revisan a dónde se van. Esta vez sí, Marruecos está vigilando y bueno, ya todo esto a este lado, pues nosotros hemos querido poner el foco, Pablo, también en la situación de las 82 víctimas que continúan en la cámara frigorífica del hospital militar y que se espera que mañana el juez, definitivamente en una reunión que va a tener con el equipo forense y con la funeraria, empiece a emitir esas órdenes de enterramiento, porque la pregunta que se puede hacer mucha gente es ¿cuánto tiempo aguantan esos cuerpos refrigerados? No están congelados, están en torno a 4 grados de temperatura en esa nevera que se ha improvisado y que han hecho en tiempo récord un trabajo formidable la unidad militar encargada de logística aquí en Ceuta. Y hemos hablado con el responsable del Instituto de Medicina Legal, que nos ha explicado de manera muy interesante, Pablo, cómo es todo este proceso. Claro, nosotros ahora mismo estamos jugando con plazos máximos y mínimos, pero todos estos cadáveres están a disposición del juez, de la autoridad judicial, ¿vale? Hemos superado el plazo de 6 días, podemos ampliarlo porque la temperatura de la cámara lo permite a unos días más, hasta a la espera pues de que alguna familia reclame los cuerpos de sus seres queridos. La recomendación técnica son 72 horas. Aparcero, que es el director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, lo que nos estás explicando, Pablo, es que el tiempo legal que marca la ley máximo para unos cuerpos refrigerados son 6 días, en este caso llevamos 15 días, congelados podrían aguantar 21 días, pero bueno, estamos en estas circunstancias. En todo caso, sí, lo que ha recomendado al juzgado es que sea lo antes posible porque los cuerpos están ya en un proceso de putrefacción. No se puede prolongar mucho más porque la refrigeración lo que hace es que ralentiza los fenómenos putrefactivos, pero no los impide. Y ese cadáver, aunque esté en refrigeración, la evolución de la putrefacción cadavérica va a seguir. Y ese cadáver al final va a entrar en una fase cromática y enfisematosa y colicuativa de putrefacción, y hay que darle su destino legal. Son, Pablo, 82 cadáveres. Recordemos cómo se ha cerrado el expediente de esta crisis, aunque luego aparecieron otros más, pero ya se había cerrado el Real Decreto de Gran Catástrofe. Hay solo 6 identificados con las huellas que se han podido cotejar con la información que las familias han dejado en la oficina de denuncia abierta por la Guardia Civil en la frontera de Ceuta, y solo 3 de las familias han reclamado repatriar los cuerpos a Marruecos, a pesar de la carestía de ese procedimiento. La funeraria en teoría lo tiene todo preparado para hacerlo, pero no se ha hecho. Así que lo que deciden mañana tanto el juez, los forenses y las funerarias es cuándo se va a empezar con los entierros. Hay 40 nichos preparados ya, ultimándose en el cementerio musulmán,
otra veintena en el cementerio católico, porque son 18 los cadáveres de subsaharianos. La inhumación, nos dice Manuel, está preparada. Una vez que el juez dicte su auto de inhumación y expida la licencia de enterramiento, todos esos cadáveres se inscribirán en el registro civil con un código personal, y todas las fosas van a ir identificadas con el número de identificación personal del registro civil y con el número de brida de seguridad o precinto de seguridad que nosotros hemos puesto a cada cadáver. En el caso de que finalmente se inhumen los 82 cuerpos, lo que sí queda es todo ese registro para que cualquier familia que pueda reclamar en el futuro pueda solicitar vía judicial la exhumación y llevarse los restos cadavéricos a su país de origen. En todo caso, se trata de un procedimiento sin precedentes, la mayor tragedia de las fronteras españolas en cuanto a migración irregular en más de 30 años, desde el primer naufragio de una patera en las costas de Cádiz en 1988, y por eso Manuel hace un balance muy positivo de la coordinación entre las administraciones. Es la primera vez en la historia de España que se aplica el Real Decreto 32/2009 en una crisis migratoria. Entonces creo que hemos hecho un buen trabajo, ágil, hemos dado una respuesta ágil a juzgados. Todos los informes preliminares de autopsia están remitidos a la autoridad judicial competente, y la gestión de los cadáveres es conjunta hasta que o mixta entre la autoridad judicial y después las autoridades sanitarias. Y creo que hemos dado una respuesta rápida y eficaz para el volumen de Manolo Parcero, Pablo, que es la voz de todo este equipo forense, han venido forenses de refuerzo de toda España, y nos explicaba un detalle más. Todas las huellas de los cadáveres han sido compartidas con la policía marroquí, y se espera que sean los marroquíes los que empiecen a contactar con las familias para poder identificar más cuerpos. Es la otra cara. Ayer la poníamos en los niños que siguen en la calle a pesar de lo que dicen las autoridades. Seguimos hablando de una cantidad indeterminada de personas en las calles, no sabemos los datos exactos, pero también está el drama de esas familias que quieren enterrar a sus seres queridos. Totalmente, es que esta, lo venimos contando, es la cara más cruda, más dolorosa de esta crisis. Son las más de 140 personas que han perdido su vida intentando llegar a Ceuta, intentando llegar a España. Sigue siendo también preocupante la situación de las miles de personas que siguen malviviendo en Ceuta. No se les está dando una solución humanitaria satisfactoria. En ese sentido, Nico, acaba de llegar un comunicado conjunto de varias organizaciones, fiscales progresistas, mujeres juezas, organizaciones de derechos humanos, que dicen queremos más datos, queremos saber qué está pasando, queremos un listado de cuántas niñas solas hay ahora mismo en la ciudad autónoma. Sí, lo que piden las asociaciones más progresistas de la judicatura española es saber cuántos niños en situación vulnerable están en las calles de Ceuta, porque a pesar de las estimaciones que hace por su cuenta la ciudad autónoma, por su cuenta algunas asociaciones de vecinos, que recordemos, Pablo, lo hemos descrito aquí, han apuntado con bolígrafo y libreta los nombres de los niños, 4.800 en El Príncipe, otros 1.800 que dice Marlaska que están ya en el registro de la ciudad autónoma, etcétera, etcétera. Lo que dicen estas organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de personas en situación vulnerable es: si no sabemos cuántos son y si no sabemos quiénes son, las probabilidades de que se cometan vulneraciones de su derecho o delitos sobre estas niñas especialmente aumentan, ¿no? De hecho, hemos estado hablando estos días y se ha hablado mucho de las posibles denuncias de violencia sexual sobre estas niñas que han estado sometidas a ese riesgo porque están malviviendo en la calle o están acogidas en lugares precarios hasta que pasan el sistema público, y lo que hacen estas asociaciones es pedirles a las administraciones que ejerzan su responsabilidad y proteger a las personas que están en esta situación más vulnerable. Pues Nicolás Castellano desde La Frontera, mil gracias como siempre, Nico. Un abrazo, Pablo. Pues esto en cuanto a todo lo humanitario, decía Nico, de momento tampoco se ve un movimiento excesivo, pero en fin, esta vez sí que los dos gobiernos, el español y el marroquí, se han puesto las pilas para evitar una posible nueva entrada masiva. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Interior ha reforzado la presencia de policías, hay casi 500 más que hace 2 semanas, también Defensa ha desplegado buques, fragatas, y en el lado marroquí, además de ampliar el número de agentes, se han instalado concertinas para dificultar estas llegadas a España. Sí, estos días en Ceuta se verá el despliegue que no se vio semanas atrás. En Ceuta están activados ahora mismo 880 policías y 714 guardias civiles, es decir, casi 500 agentes más de los que había desde la entrada masiva en Ceuta del pasado 30 de julio. Esta vez el Ministerio del Interior quiere blindar Ceuta ante lo que pueda ocurrir mañana y no deja nada en manos de la improvisación. Interior confía en la disuasión y en la protección de la frontera. Se esperaba también que en las próximas horas llegasen otros 45 efectivos de la UPR, es decir, la unidad operativa de la Policía en Seguridad Ciudadana, pero finalmente esos 45 agentes no llegarán a Ceuta hasta el próximo domingo. Por cierto, Bañuelos, que ayer decíamos que no teníamos la cifra de cuántas personas habían sido expulsadas en los últimos días con orden judicial,
tú lo has conseguido. Han sido apenas 18 de las por lo menos 5.000 que se quedaron en Ceuta, ¿eh? Sí, no son muchos, y eso que para el Ministerio del Interior esas expulsiones son una prioridad. Interior ha activado la maquinaria para agilizar esas devoluciones, pero esa vía es lenta, deben pasar varios filtros. Por un lado, la identificación policial, filiar a los migrantes y después ponerlo en conocimiento del juez para que pueda autorizar esas devoluciones. 15 días después, el dato oficial que maneja la cadena SER es ese de las 5.000 personas que, según el Ministerio del Interior, permanecen en Ceuta. Por ahora, solo 18 han sido expulsadas por la vía judicial. El Ministerio del Interior, recordemos, confía en que prácticamente la totalidad puedan regresar a Marruecos. Que ya veremos cómo, porque hay solicitantes de asilo. Pues sobre esto vamos a la política, porque ayer el presidente de Ceuta lo que pidió son cambios legales para expulsar a todas las personas que han llegado a Ceuta, aunque sean menores, aunque sean solicitantes de asilo. Y hoy el PP a nivel nacional ha avalado este cambio. Adriana Jordán, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Lo que pasa es que los populares no aclaran cómo se consigue esto. Es decir, a nivel jurídico, a nivel legal, cómo se hacen los cambios, y mientras el gobierno lo que defiende es que con la actual ley de extranjería pues ya hay margen para esto que dice Marlaska, para expulsar a muchas de las personas. Juan Jesús Vivas cree que ante la situación excepcional ocurrida en Ceuta son necesarias medidas extraordinarias. Hoy el presidente de la ciudad autónoma plantea que se elabore un nuevo marco legal que contemple las devoluciones inmediatas en casos como la entrada masiva de finales de julio. Lo ve justificado porque considera que el detonante no fueron motivos humanitarios. Ceuta sufrió una invasión, incomprensión porque no puedo entender que un Estado como el nuestro no tenga un cuerpo normativo capaz de afrontar una situación como la que hemos vivido. Vivas cuenta en estas ideas con el respaldo del Partido Popular, también en la sugerencia de levantar el derecho al asilo en la ciudad autónoma tras la entrada masiva. Jaime de los Santos es vicesecretario en el PP. Quizá desde la península, desde Madrid, estemos viendo esta crisis con una mirada bastante poco generosa. El gobierno recuerda que cualquier acción en Ceuta debe ajustarse a la ley y respetar los derechos fundamentales de los migrantes. Ana Redondo, ministra de Igualdad. Repatriar absolutamente a todas las personas que han conseguido llegar a Ceuta, desde luego desde el respeto a la legalidad. Advertencia que también contempla el Consejo General del Poder Judicial. Claro, Pablo, el gobierno ahora, si quiere, puede confrontar con el Partido Popular, pero escuchamos al VAR, es decir, de la primera a la última persona que ha entrado va a ser expulsada, están intentando que los menores vayan con sus familias. Al final, no difieren tanto en ese sentido los discursos. Lo que pasa es que el PP dice, no, expulsémoslos ya. Y mientras, no estamos atendiendo la necesidad humanitaria que hay en la ciudad autónoma. Efectivamente, ahí vemos el colapso del derecho internacional que está teniendo lugar en todo el mundo, ¿no? Luego vamos a hablar de Gaza, por supuesto, en una nuez, ¿no? Como dicen, en una cáscara de nuez, como dicen los estadounidenses. Cuando se reclama que se salte la legislación internacional, las convenciones, por ejemplo, la Convención sobre Derechos del Niño, de la que eres firmante, cuando se reclama que todo eso pase a un segundo plano para cumplir, digamos, con la demanda de rapidez, de inmediatez, se está olvidando pues que firmaste esos acuerdos, que España ha entrado en esa legislación internacional por una serie de razones muy poderosas, por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que yo creo que sigue siendo un consenso, a pesar de que haya gente que quiera dinamitarlo, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo en Ceuta es la recomposición en forma de castillo de naipes de aquello que se rompió el 30 de julio. No es la primera vez que se rompe en la Unión Europea, ¿no? Pasó en la frontera de Polonia con Bielorrusia, pasó en Grecia, también con las llegadas migratorias instigadas en su momento por Libia, por Turquía, etcétera, pero cuando pasa en territorio español, pues evidentemente tiene más importancia en la política estatal. ¿Qué pasa? Que la política estatal no lo es todo. Y esto hay que recordárselo también al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Los acuerdos internacionales son una parte importante, pero también la propia pertenencia a la Unión Europea. Claro, cuando la respuesta de la Unión Europea fue tan patética como vimos las semanas anteriores, te da que pensar, ¿no? Esta vuelta a la retórica del Estado contra la invasión,
como pone el escudo, pone el muro, etcétera. Pero lo que cayó el 30 de julio es todo un sistema de fronteras, de vallas más altas, de concertinas, etcétera, y de externalización a Marruecos con una idea, que esto sí que se le puede achacar al PSOE, de que la política de apaciguamiento podía valer. No ha servido. ¿Por qué? Porque Marruecos tiene su propia agenda internacional y tiene su propio problema interno, que esto nos olvidamos mucho de decirlo. Tiene a una parte importante de la juventud y de la infancia desafecta al sistema, vamos a decirlo. Lo decíamos ayer, habían voces de chavales diciendo no, prefiero morir aquí a volver a Marruecos. Exactamente. Entonces, todo esto es una situación muy compleja, que al gobierno español le supera, bueno, es que le superaría a cualquier gobierno de cualquier color. Aquí sacar esa ventaja política puede sacarla de las políticas de apaciguamiento del pasado, pero no de lo que está detrás de la crisis, que es todo un sistema europeo que el Partido Socialista ha contribuido a levantar, pero que hace aguas, y ha hecho aguas en Ceuta. Marta, ¿y ante esto qué? Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que, como hemos escuchado ahora en el maravilloso reportaje que ha hecho Nico, contando las consecuencias que tienen para muchísimas personas, sobre todo para quienes mueren en el mar, algo fruto de una desesperación brutal. Yo creo que militarizar la frontera no borra esa desesperación, ni las causas ni las consecuencias, sino que encarece un poco más el precio que pagan los que menos tienen, y que celebrar que un régimen autoritario y opaco despliegue un ejército para contener a los jóvenes y a los menores que además quieren buscarse una vida mejor, creo que es abrazar una lógica que no es la de los derechos humanos, es la del más fuerte, básicamente. Y creo que la respuesta no puede ser aplaudir la contención, ahora sí, si el día 15, si mañana realmente hay más despliegue policial. No creo que esa sea la respuesta, sino reivindicar y exigir vías legales seguras para que el derecho a asilo sea vigente, ¿no? Y que nadie tenga que jugarse la vida en ningún sitio por este tipo de razones. Y sobre todo, lo decía Pablo ahora, yo coincido, externalizar el control fronterizo a países como Marruecos, que vulneran de manera sistemática los derechos humanos, yo creo que nos convierte a España en este caso, pero a la Unión Europea en global, cómplices de lo que quiere Marruecos, ¿no? Y para mí es un chantaje institucionalizado. Daniel, lo que estamos viendo es eso, el Partido Popular diciendo cambiemos lo que haya que cambiar, pero que se vayan ya todos. Hay mucha gente en Ceuta que está en esto, por eso el presidente Viva seguramente está también en este discurso. Bueno, es evidente que tiene que haber unas normas, y que bueno, las personas que entran irregularmente en un país pues tienen que someterse a un proceso, y eventualmente pues pueden ser expulsadas. Pero es que esas normas ya existen, y de hecho no son demasiado laxas en España, sino que le pregunten a todos aquellos que vienen por las rutas más peligrosas del mundo a nuestro país. Si el Partido Popular quiere modificar la ley o la normativa actual, tendrá que decirnos en qué. Para empezar, tendremos que ver la credibilidad que tiene ese Partido Popular después de, y esto ya no es de este verano, sino de varios veranos, cuando en un país de prácticamente 50 millones de habitantes, pues distribuir entre comunidades autónomas a varios cientos, porque en Canarias no se le podía dar la atención necesaria porque los servicios estaban colapsados, fue un drama para algunas comunidades del Partido Popular. Motivó, por cierto, la salida de los ejecutivos autonómicos de Vox, que es quien está marcando la pauta aquí, ¿no? Entonces, la credibilidad para promover cambios legales, cualquiera puede preguntarse si lo que quiere el Partido Popular es un sistema que funcione mejor o simplemente más mano dura contra la migración por presión de Vox. Y después tendrá que explicar qué quiere exactamente que se haga. Es decir, aquellos menores no acompañados, que se les ponga de patitas en la calle del otro lado de la frontera y que se las arregle. Personas en situación vulnerable, o personas enfermas, o personas que solicitan asilo, y como bien recordaba Pablo, España tiene pues obligaciones legales por sus propias leyes y por los tratados internacionales que ha suscrito. ¿Cuál es la alternativa, no? Pues mientras Donald Trump sigue aprovechando esta crisis, ahora mismo, en estos momentos, está pronunciando un mitin en Nueva York, ha vuelto a utilizar España para sacar rédito electoral, ha dicho, lo visteis, ¿no?, el otro día en España, pues ahora
Imagínate, dejaron entrar 65.000 personas en su país, pero es que aquí eran 25 millones. Nosotros estábamos peor, dice él, haciendo alusión a la época de Joe Biden, en definitiva. Donald Trump, no sé si lo podemos escuchar, porque me dicen que acaban de pasar justo este corte. A lo mejor podemos escuchar en directo a Donald Trump, que por cierto ha hablado también de Irán. También ha dicho sobre Irán. Dice, el estrecho de Hormuz muy pronto va a ser territorio de Estados Unidos. ¿Cuándo derrota a Irán? Es decir, decía hace poco que estaba a puntísimo de llegar a un acuerdo, ahora dice que va a derrotar a Irán y que entonces se va a quedar con el estrecho de Hormuz. De momento, lo contábamos ayer, pasan poquísimos barcos por ahí y se está tirando de reservas petroleras, hay una crisis ambiental porque está habiendo vertidos en el mar, así estamos. Pero insistimos, un Donald Trump que está utilizando esto que estamos comentando, la situación de Ceuta, para sacar rédito. Well, you saw it the other day in Spain, right? Okay, now envision that. They allowed 65,000 people in. Now you remember 25 million people. We were worse. That was like that every single day in our country, and that went on for Claro, es que él dice que siempre era así, y que gracias a los republicanos esto ha parado. En fin, pues la extrema derecha utilizando esta crisis para intentar sacar rédito electoral. En cualquier caso, parece mentira, parece casi imposible, pero hoy el Partido Popular, también Vox, han aplaudido de aquella manera, por lo menos han compartido una polémica decisión que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez. Pues muy bien, muy contentos, contentísimos. Yo esta mañana he recibido la noticia fenomenal. Hombre, no sé, es el primer día de las fiestas y vamos, estamos súper contentos. Yo pienso que todo el pueblo tiene que estar súper contento. Por la fiesta. Y por la central. Y por la central nuclear. Pues así celebraban los vecinos de Almaraz la decisión del gobierno de alargar la vida útil de su central nuclear. La previsión inicial, de hecho lo que estaba ya aprobado, era que se empezara a desmantelar a finales del año que viene, que se cerrara del todo en octubre del 2028, pero el Ejecutivo decide mantenerla en funcionamiento hasta mediados de 2030. Pablo Anzola, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Desde el Ministerio intentan minimizar esta decisión, dice que esto no frena la apuesta por las renovables, que la prórroga es muy limitada en el tiempo, argumentan que han tomado la decisión precisamente por esto que estábamos comentando ahora, por la crisis de Hormuz. Pero esto, Anzola, es decir, exactamente qué quiere decir, porque el conflicto de Hormuz a priori debería haber acabado antes de 2028, ¿no? Bueno, lo cierto es que desde el gobierno insisten hoy en 3 puntos. El primero, que esta es una decisión limitada y coyuntural. El segundo, que no altera el despliegue de las renovables. Y el tercero, y sobre todo ese que comentas, que se toma ante la incertidumbre internacional y la volatilidad de los precios energéticos. De hecho, el Ministerio para la Transición Energética no solo habla de Oriente Próximo, sino que menciona también la guerra en Ucrania. Lo cierto es que esta decisión llega después de la petición formal de las eléctricas propietarias, que llegaron incluso a apuntar a una prórroga mayor, y después de meses de debate entre el gobierno y las eléctricas, que exigían rebajas de impuestos. Además, ahora podría abrir la puerta a otros movimientos, porque desde la Asociación Foro Nuclear han reclamado ya aprovechar estos 4 años para repensar el papel de esta energía y también su regulación, mientras desde la patronal catalana ya se ha pedido seguir el mismo criterio con las centrales de Ascó y Vandellós. Claro, ante esto el gobierno asegura que esta prórroga no altera el calendario de cierre de las nucleares, dice que la idea sigue siendo que esta forma de creación de energía desaparezca en 2035, pero no sé, Anzola, si realmente es así o si podría alterarse estos planes. Es más, no sé si podemos hacer un mapa de cuántos reactores actualmente en funcionamiento, qué peso tienen sobre la energía total que consumimos. Pues con el calendario de cierre actual, Pablo, casi la mitad del parque nuclear español tendría que desconectarse en el año 2030, o dicho de otra forma, se apagará el generador de en torno al 10% de la electricidad que se consume en nuestro país. Ahora mismo en España tenemos activos 5 reactores, además de los de Almaraz, y otras 4 centrales son las de Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellós, y juntas en 2025 generaron en torno al 19% de la electricidad consumida en España. Con este escenario, el gobierno insiste en que el movimiento no altera los compromisos energéticos de España y que apenas modificará un 1% la aportación prevista de las renovables, pero lo cierto es que de Almaraz, por ejemplo, depende la electricidad que consumen en torno a 4 millones de hogares en España. Los expertos con los que hemos hablado apuntan a que esta decisión obligará a revisar los objetivos del Plan Nacional de Energía y a recalibrar el papel de otras tecnologías.
Como decíamos, esta prórroga de Almaraz ha satisfecho al PP y Vox, que eso sí piden al gobierno que vaya más allá, que renuncie a cerrar las nucleares. Pero en cambio el socio en el Consejo de Ministros, Sumar, pues está molesto y está muy molesto. Julia Molena, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Los de Yolanda Díaz acusan a los socialistas de incumplir el acuerdo de gobierno, de frenar la transición verde, de agachar la cabeza ante las eléctricas, de tomar el camino que habían marcado la derecha y la extrema derecha. Lo que no sé, Julia, es si se prevé que este enfado se traduzca en algo concreto. No, los socios de coalición por ahora se limitan a ese comunicado en el que exigen que se mantenga el calendario, pero no escalan el conflicto. Desde Moncloa, de hecho, le restan importancia al malestar, aunque Sumar habla de incumplimiento del pacto y acusa al PSOE de ceder ante las energéticas. Una claudicación ante los intereses del oligopolio de las grandes empresas que están interesadas en el mantenimiento de la prórroga. Palabras del coordinador federal de Izquierda Unida, de Antonio Maillo. Desde Movimiento Sumar también afean a los socialistas que hayan tomado el camino que reclaman el PP y Vox, que hoy, por cierto, han celebrado la noticia, aunque con cautelas, porque derecha y ultraderecha habrían querido que la prórroga fuese indefinida. Los populares también piden que se extienda a otras centrales. Esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón. Desde Podemos cargan contra el Ejecutivo. Su secretaria general, Ione Belarra, ha escrito en X que la decisión es vergonzosa y que el PSOE alimenta a la derecha. Pues en Sumar están cabreadísimos, como también lo están los ecologistas, que exigen una rectificación, que advierten que los consumidores van a acabar pagando más en la factura por culpa de esta prórroga y que critican que el gobierno haya escogido un viernes 14 de agosto para lanzar el anuncio. Marina Fernández. No por esperable deja de ser llamativa la dureza de la respuesta de las organizaciones ecologistas, hablando de un error histórico que además los ciudadanos van a pagar muy caro en las facturas de la luz. Es la denuncia de Greenpeace, que a raíz del estudio ya de la posible prórroga había encargado un informe a las universidades Rey Juan Carlos y Politécnica de Cataluña. Y la conclusión es clara: alargar su actividad, la actividad de Almaraz, va a aliviar las facturas de la luz en el corto plazo, los 2 próximos años, pero después, en el medio plazo, no solo no compensaría, sino que supondrá un sobrecoste de millones de euros ya en 2033. Un impacto económico al que hay que sumar, apunta Greenpeace, el impacto climático. Está frenando la transición energética, que ya hemos visto que es súper urgente en un contexto de emergencia climática, olas de calor, incendios, sequías, que además nos demuestran en toda Europa que las nucleares no pueden con esto, ¿no? Estamos viendo cómo hay paradas continuas en Francia y en otros lugares de Europa. Lo explica la Eva Saldaña, la directora ejecutiva de Greenpeace España, que no descarta acciones legales contra la decisión del gobierno. Hablan de un paso atrás que solo beneficia, dicen, a las eléctricas. Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción. Esta prórroga es un caballo de Troya de las grandes empresas nucleares que primero piden la prórroga de Almaraz, pero sin duda la pedirán para el resto de centrales. Nos decían en Ecologistas del Ministerio de Transición Ecológica, que asegura que la de Almaraz va a ser la última prórroga. Tampoco la Fundación Renovables, que cuestiona la decisión. Fernando Ferrando. Fruto de la presión del sector energético tradicional y no por cuestiones técnicas, que la nuclear ni ha aportado gestionabilidad al sistema ni es competitiva. Las organizaciones critican además el momento del anuncio de hacer pública, a las puertas de un puente como el del 15 de agosto, una decisión tan esperada y tan controvertida. Marta, ¿tú te crees el argumento del gobierno de no, esto se ha tenido que hacer por Ormuz, por la crisis energética, o anticipa algún cambio, alguna variación en la posición del gobierno? No me creo ese cambio de postura, y creo que las asociaciones ecologistas han dado en el clavo. Lo que sucede un 14 de agosto importa por el momento en el que sucede, con todo el mundo pendiente del puente, de las vacaciones y sin estar tan atentos y atentas a las cuestiones políticas. Por tanto, sí que hay una intencionalidad en anunciarlo justo hoy, un viernes además, y busca, digamos, reducir el impacto que ha tenido, porque además el gobierno ha hecho una postura muy contundente, o la había hecho hasta la fecha, de compromiso de que sí que se iba a cerrar, y que incluso ha generado muchísima polémica en el Congreso. Hemos escuchado, los periodistas que estamos allí, debates y muchos al respecto, y a la oposición y al Partido Popular y a Vox diciendo que era básicamente una barbaridad, ¿no?, hacer este movimiento. Por tanto, para mí, las asociaciones ecologistas tienen razón. Creo que la presión de las eléctricas ha sido clave también para este tipo de decisiones, y entiendo que el gobierno no quiere que, digamos, se repita un caso como el alemán, que es verdad que prescindió de todas las centrales nucleares, y luego, tras la guerra de Ucrania, también del gas ruso, y ahí se vio en problemas para acceder a determinados recursos, y de hecho
hecho tiró de recursos más contaminantes todavía. Eso lo entiendo como argumento, pero no es la película que nos habían contado hasta ahora. Si es así, que nos lo digan y lo expliciten claramente. Y por parte de Sumar también entiendo el enfado, pero si al final acumulas enfados y decepciones y no hay una consecuencia práctica, como no las ha habido con otras cuestiones, al final ese enfado se va diluyendo y al Gobierno y al Partido Socialista especialmente te dice, muy bien, sé que estás enfadado, lo arreglaremos, pero no hay otra consecuencia práctica, ¿no? Ahora vamos a sumar, pero Daniel, es cierto que al final, si es una decisión consciente de necesitamos nucleares hasta 2030 por la reflexión que sea, que se cuente, que se explique con toda transparencia. De hecho, el Gobierno todavía tenía algunas semanas más de plazo desde el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, que le daba creo que 2 meses y es de mediados de julio. Ha decidido no agotar el plazo, sí. Su derecho está, evidentemente, para dar esta luz verde. Yo creo que son necesarias explicaciones. A mí todavía me faltan datos para saber si lo que estamos viviendo hoy es un desvío en un camino o es un cambio de dirección. El Gobierno lleva muchos años diciendo que desde 2018 las empresas que gestionan nucleares y el propio Gobierno acordaron un calendario de cierre para 2035. Por cierto, que si se cumple, se va a amontonar todo ese cierre. Y desmontar una central nuclear no es nada fácil. Hay que empezar mucho antes, se tarda 10, 15 años. Hay ejemplos como el de Garoña, por cierto, de cómo no hay que hacerlo, por otra parte, y podemos abordar un calendario de cierre en unos pocos años de todo el parque nuclear español, y hay mucha gente que tiene dudas sobre si eso es posible técnicamente, ¿no? Veremos si es un desvío en el camino o un cambio de dirección. Mi impresión es que es tablas hasta las elecciones. Es decir, había que tomar una decisión sobre Almaraz. El Gobierno insistió mucho en que esto no podía suponer rebajas fiscales, que es lo que vienen pidiendo las empresas desde hace muchísimo tiempo, y en principio aquí no hay ningún tipo de concesión extra. Es verdad que esa autorización técnica marco, ¿no?, era de 10 años y podía abarcar hasta 2030, aunque tuvieron que pedir otra extra. Para nadie ha sido una sorpresa que se la hayan concedido. Bueno, si son 2 años, pues igual es un desvío en el camino, pero no es un cambio de dirección. Claro, cuando vamos a los argumentos, Pablo, esto ya es otra cosa, ¿no? Es decir, el Gobierno nos había dicho durante mucho tiempo que el cambio en el modelo energético, que es notable y que está permitiendo además que España tenga una energía más barata, que sea más competitiva que otros países, nos permitía estar más preparados, ¿no? Si ahora hay que mantener una central nuclear por unos meses de inestabilidad en Hormuz, es que nuestro sistema igual no está tan bien preparado, claro, ¿no? Es decir, el Gobierno ha puesto encima de la mesa varios paquetes de ayuda y de apoyo a todo tipo de sectores, como por las consecuencias de lo que está ocurriendo en Irán, que por cierto es de otra naturaleza lo que ocurrió en Ucrania, que elevó muchísimo la inflación, y aquí no estamos viendo todavía esos niveles, aunque sí algunos signos preocupantes. ¿Qué nos quiere decir esto sobre el modelo que se ha venido desarrollando? Que quizás no está tan maduro, ¿no?, o no funciona tan bien, cuando el argumento ahora es la prórroga de Almaraz nos permitirá, creo que son las palabras, moderar el impacto de la guerra en Irán en los consumidores, ¿no? Creo que hacen falta muchísimas explicaciones. Mi impresión es que esto va a ser materia del próximo Gobierno, sea el que sea, siga o cambie, y que aquí se han decretado una especie de tablas con las empresas, ¿no? No os damos las bajadas de impuestos que queríais, pero de momento os permitimos operar dos años más Almaraz y el resto ya veremos, ¿no? En esta legislatura, decía Daniel, difícilmente veamos más cambios al respecto, pero ¿tú crees, Pablo, que es, también me remito a él, un desvío en el camino o un cambio de dirección? Es decir, ¿rectifica el PSOE su posición o es solo en este caso concreto? No parece. Yo pienso que hay apuestas políticas que con el tiempo se desvelan como errores, y hay decisiones que se toman que desde el primer momento se sabe que son un error. Y yo creo que no solo por presentarlo el 14 de agosto, pero creo que el Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica sabe que esto es un error de muy graves consecuencias. Para empezar, en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y aquí hay que ser claro. En un momento, el 14 de agosto, te puedes escudar en que estamos de vacaciones, pero también hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos como si toda la península como si estuviese bajo la secadora de una peluquería.
¿no? Para entendernos. Sí, sí. Un calor que cuesta vidas y cuesta muchísimo dinero. Ahora veía también en los monitores que Triodos Bank estimaba que la ola de calor está costando 208.000 millones de euros en todo el continente, ¿no? La apuesta por lo nuclear es la apuesta por más emisiones. Yo sé que la gente partidaria de la energía nuclear va a decir no hay emisiones directas, hay emisiones asociadas, y es la apuesta al final por un modelo. Y ese modelo es incompatible con las renovables. En el mix energético, cuando tú mantienes las ayudas, las subvenciones a las nucleares, estás detrayendo fuerzas de tu apuesta por las energías renovables. Y por eso digo que el Ministerio de Transición Ecológica es consciente, porque así lo decía en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuando hablaba de la necesidad de los cierres de las nucleares. Esto es un acuerdo firmado con la otra parte del gobierno de coalición. Esto estaba también en las promesas electorales del PSOE. Es decir, se es consciente del error que se está cometiendo en este momento. Que esto se vaya a extender a ASCO 1, a Cofrentes, etcétera. Una vez que abres esta puerta, es muy difícil dejarla atrás, porque al final las energéticas también saben jugar sus cartas, saben atraer, digamos, el favor del gobierno, y una vez que saben que el gobierno puede ceder, cederá. ¿De qué estamos hablando aquí? Y ya termino. De que ese pacto decía que en los objetivos de 2030 se podía llegar los objetivos de reducción de emisiones. Los informes de las universidades que citaba Greenpeace dicen que si se prorrogaba, la vida de las nucleares más allá de 2030, las posibilidades de cumplir esos objetivos de emisiones son 0. Y claro, es que nos estamos jugando mucho. Y yo entiendo que lo nuclear vende, digamos, en determinados pueblos como Almaraz, esto da trabajo, etcétera, etcétera. La apuesta por lo renovable va a dar mucho más trabajo, y eso también se tiene que divulgar, se tiene que ser consciente de ello. Y el gobierno, cuando hace estos giros, en U, vamos a decirlo, lo que está diciendo es: si viene otro gobierno, olvidaos de las renovables, olvidaos de los objetivos de emisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros ya estamos poniendo la puerta para que nos olvidemos de esto, ¿qué va a hacer el PP y qué va a hacer Vox, ¿no? Es muy grave, y es muy grave, como decimos, en un momento en el que vemos hectáreas ardiendo todas las semanas a un nivel que nunca había pasado. Vemos estas olas de calor que, repito, cuestan dinero y están costando vidas. Y después está, Marta, lo que tú planteabas, lo que ponías encima de la mesa, que decías, bueno, Sumar lleva ya tiempo diciendo no me gusta esta medida del PSOE. Pienso, por ejemplo, el aumento del gasto militar. Pienso con los casos que han salpicado a Ábalos, a Koldo, a Cerdán, etcétera, de no nos gusta. Pero claro, si no tienes ninguna medida de presión ante esto, y no la tiene porque dice no puedo romper el gobierno de coalición, ¿en qué quedan estas críticas? Claro, ese es el problema. Por ejemplo, también ha incidido muchísimo en la cuestión de la vivienda, ¿no? Y recordemos cómo hace unos meses los ministros de Sumar se levantaron del Consejo de Ministros. Bueno, se levantaron, no se llegó a celebrar en tiempo y hora porque no querían entrar, porque no querían avalar determinadas medidas que sí que defendía el Partido Socialista. Claro, eso les valió que al menos una propuesta para ver si se podía prorrogar al 2% los alquileres. Estamos meses después y esa prórroga sigue sin estar vigente, también porque hay resistencias por parte de otros actores como Junts o como Podemos, en este caso por razones muy distintas, pero ambos lo están poniendo difícil. Pero claro, si la consecuencia de eso es bueno, nosotros lo hemos intentado, se ha caído y ya está, pues apáñatelas tú, claro, la presión del socio minoritario del gobierno se diluye y parece que la tienen más los partidos que les hacen la cobertura desde fuera, es decir, Esquerra, Bildu, PNV, Junts, etcétera,
izquierda que el propio socio minoritario del gobierno. Algunas voces del espacio de Sumar, por ejemplo, estoy pensando ahora en Emilio Delgado, de Más Madrid, han planteado en algún momento esta posibilidad, la posibilidad de, ojo, hay que salirse del gobierno porque si no, y además ellos tienen una papeleta que es muy, muy complicada de cara a las próximas elecciones generales, se nos van a comer. El PSOE se va a comer nuestro espacio. Pedro Sánchez ya parece la referencia progresista mundial, como si fuera aquí el garante de la democracia y del izquierdismo. Y eso preocupa mucho a Sumar. Por eso también buscan escenificar este tipo de cuestiones. El problema es ese, que si lo escenificas pero luego no tiene ninguna consecuencia real, yo creo que también trasladas a la ciudadanía que tu poder es limitado y aunque obligues al PSOE a hacer determinadas cuestiones que no haría en solitario, si no ves una consecuencia práctica de eso, es difícil que tu mensaje cale y a la aprobación le llegue, porque es importante que haya una izquierda fuerte al lado del Partido Socialista, ¿no? Claro, es que Daniel, ayer mismo aquí en estos micrófonos Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida, decía, no, hay que llamar ya a consultas a la embajadora en Marruecos. Esto no pasa y tampoco va a tener consecuencias. Y lo que ahora citaba Marta, es decir, el socio minoritario en unas elecciones que van a ser polarizantes como las del año que viene, donde se va a escoger si viene la ultraderecha o no, Pedro Sánchez tiene todas las papeletas ante un socio que no tiene forma de imponer su programa en ese Consejo de Ministros ni de llevar a su socio cerca de donde quieren estas cuestiones. Bueno, eso es una dinámica muy habitual en los gobiernos de coalición de distinto signo y en cualquier latitud, ¿no? Eso de que el pez grande se come al chico suele suceder, y aquí Sumar tiene, o el espacio a la izquierda del PSOE tiene un reto, ¿no? Pero yo dudo que haya una salida del gobierno, incluso si la hay, pues poco menos que sería en los minutos de descuento, ¿no?, de la legislatura, pero claro, si te vas del gobierno será para ir a otro sitio. Y ese es el problema. Es decir, que lo que hay a la derecha del Partido Socialista, a la izquierda, perdón, no tiene pues una plataforma, una estructura, un liderazgo, unos equilibrios todavía definidos, ¿no? Todavía estamos esperando a saber pues bueno, quiénes serán las claves, las caras clave del proyecto en las próximas elecciones, cuando ya vemos a Yolanda Díaz aspirando a algún puesto internacional y diciendo que evidentemente no se presentará a las próximas elecciones, irá a Rego, otros en ese espectro político, ¿no? Esto de lo nuclear afecta claramente, y por eso yo creo que ha salido el ministro de Cultura con una fuerte tradición en los verdes al corazón de una izquierda que en este gobierno se veía muy representada, ¿no? Primero por Teresa Rivera y después por Sara Jessen, en teoría con una hoja de ruta muy clara que ahora se está viendo, al menos cuestionada. Yo por eso creo que son necesarias muchas explicaciones. Esto es partidista, si se quiere, pero esto es enormemente político. Es decir, que no vengan a contarnos esto de que es técnico, ¿no? Es que hay que hacer lo que más convenga, ¿no? Es decir, ojo que eso lo carga el diablo, y veremos esos argumentos desde el otro lado, ¿no? Desde, sobre todo, la parte derecha, que dirá que, bueno, mantener la energía nuclear es algo, bueno, pues que es poco menos que inocuo, ¿no? Obviando la cuestión de los residuos, obviando la cuestiones de seguridad, de emisiones. No, un país tiene derecho a decidir qué modelo energético tiene, cuál es su mix energético y por qué apuesta. Y hasta ahora, España en estos últimos años se ha destacado en Europa, una Europa donde ha resurgido la pasión nuclear en buena parte de nuestros vecinos, por tener una hoja de ruta clara con un cierre en 2035. España tiene derecho, cualquier país, a decidir qué modelo energético tiene, y es puramente político en el sentido primigenio de la palabra, de la organización de los asuntos públicos, ¿no? Y, evidentemente, antes lo comentaba Pablo, en la energía renovable hay una importantísima oportunidad de futuro y de presente, que por cierto no depende de unas pocas empresas que mueven miles de millones, sino que diversifica y da muchísima entrada a otros actores, ¿no? Pablo, ¿qué debe hacer Sumar ante esto? Ordenar las ideas, ¿no? Yo creo que la falta de liderazgo de este espacio, si quieres, del conjunto de la izquierda a la izquierda del PSOE, lo que trae es una falta en un orden de prioridades. Porque si realmente estuviésemos hablando de un liderazgo, puede ser coral, no digo que sea una persona, pero si hay 4 o 5 personas que proceden del ámbito ecologista y durante todo este tiempo han puesto en la agenda como los temas ecologistas en primer lugar, pues esto sería el casus belli para romper el gobierno. Pero
Pero ¿por qué lo van a hacer ahora y no lo van a hacer la semana pasada por Ceuta? ¿O por qué por la guerra de Ucrania? ¿O por qué por las políticas de dependencia? No se sabe dónde está, ¿no? El nervio ahí. Al no haber un liderazgo que digan, no, es que yo pongo en primer lugar. A mí no me gustaría, pero Gabriel Rufián ha puesto muchas veces en primer lugar el tema de la seguridad. No digo que no me gustara Rufián, no me gustaría que ese fuese el argumento, pero si el tema de la seguridad es lo principal, pues el casus belli lo buscas por ahí, no lo buscas en el ecologismo. Yo creo que la izquierda siempre tiene que ser omnicomprensiva. El liderazgo de Yolanda Díaz tendía hacia las cuestiones del laborismo, ¿no? De lo que se llama todas las políticas de empleo, por supuesto, de concertación, de seguridad social, etcétera, etcétera. Claro, ella cuando pudo perder aquella votación de la reforma laboral, pudo irse también, se lo hubiera perdido. Todos somos conscientes de que su liderazgo se hubiera quedado muy tocado y probablemente se hubiese desembocado en su dimisión. Bueno, era por lo menos una agenda. Yo tengo esta agenda, no la saco adelante, me voy del gobierno, me voy en este caso de la vicepresidencia. Ahora no sabemos qué agenda hay. No sabemos qué agenda hay detrás. Hay organizaciones como Izquierda Unida que tienen pues esta izquierda omnicomprensiva que pueden expresar. Maillo ayer habló aquí de Ceuta, hoy habla de Almaraz, etcétera. Lo pueden expresar, pero no están dirigiendo la nave. Entonces, encontrar ahí ese casus belli de, bueno, pues esta es la razón por la que ahora sí nos vamos a ir, es imposible. Entonces, bueno, pues seguirán pasando las cosas y mientras no tengas esos liderazgos, no vas a saber qué razón esgrimir para romper el gobierno, con lo cual lo más fácil es quedarte dentro. Ya, pero también al mismo tiempo entiendo lo que dices y lo que dice Marta, ¿no? Es decir, cuando te quejas mucho y además no tienes un liderazgo muy claro y todo sigue igual y al día siguiente, pues, bueno, tan amigos, y, ¿no? El gobierno sigue en funciones y no hay ninguna consecuencia cuando se incumplen incluso acuerdos de gobierno, pues, es decir, lo lógico sería irse, ¿no? Pero ojo, irse, ¿eh? Es decir, efectivamente. ¿Por qué? También, ¿no? Es decir, ¿qué mensaje se mandaría a un electorado progresista de este país o al conjunto de la sociedad española, ¿no? Si, por un asunto, por muy importante que sea, se echa al traste un gobierno que, por cierto, ya no va muy sobrado de mayorías, ¿no? Es decir, que gobernar en coalición, en minoría, siendo el socio minoritario y a veces siendo el socio mayoritario, también implica asumir muchísimas frustraciones, ¿no? Sí. También es un papelón total. Implica saber que no vas a llegar nunca a tus políticas de máximos, ¿no? Pero es que eso es gobernar, es que gobernar es muy ingrato, ¿no? Y todos los partidos en la oposición prometen grandes cosas y cuando llegan al gobierno se dan cuenta de que es muy difícil, y más si estás en coalición, y más si no tienes mayoría parlamentaria, y más si es al final de la legislatura. Es decir, yo no creo que Sumar debiera romper este gobierno, si me apuráis, ni por la cuestión nuclear ni por la cuestión de Marruecos. No, yo tampoco. Es decir, si abrimos un poco la mirada para los dos integrantes de este gobierno ha sido muy provechoso, con mucha balance de gestión, con muchas medidas, y romperlo mandaría un mensaje, yo creo que catastrófico de cara al ciclo electoral en el que entramos. No, yo tampoco. Lo único que digo es que para irte tienes que saber a dónde vas a ir. Claro. Entonces, desde el momento en el que no sabes a dónde ir, es imposible que te vayas. Marta. Sí, es verdad que en algunos momentos de la legislatura sí que se ha planteado, lo decía antes. Y la vivienda es verdad que es una de las políticas más fallidas de este gobierno. No inmiscuye solo al gobierno central, lo sabemos, también inmiscuye a las comunidades autónomas, la mayoría presididas por el Partido Popular, que no han querido aplicar la ley de vivienda, pero la vivienda atraviesa todos los estamentos de la sociedad. Sumar ha hecho muchísima bandera con ella y se ha visto muy frustrado en muchos momentos de la legislatura porque no puede ir más allá, porque no sabe cómo, y sabe que el Partido Socialista también tiene sus limitaciones y que la ministra
ministra de Vivienda en este caso tampoco es que ponga las cosas demasiado fáciles ni tenga una actitud bolchevique comunista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque evidentemente también respeta mucho los derechos de los propietarios y tiene todo este discurso que también quiere apelar a todo el electorado, yo diría más boomer, es decir, la generación más mayor que tiene varios pisos en propiedad, y sabe que también ahí hay un coladero que no quiere desaprovechar el Partido Socialista y sabe que una medida más drástica o más radical no le vendría del todo bien. Pero claro, Sumar es consciente de eso y ni siquiera ha dado ese paso porque sabe que es una cuestión que, aunque sea popular para muchos de sus votantes, mucha gente de puertas hacia afuera no la entendería. Incluso yo diría que el momento más crítico, digamos, para la coalición en cuanto a qué movimiento hacer fue con el caso Koldo y el caso Ábalos, porque es verdad que la corrupción, hablamos mucho de que a veces que no pasa factura o que pasa factura relativamente y que el gobierno ha intentado dar pasos, pero claro, compartir gobierno con una sentencia tan contundente como la de las mascarillas y las que quedan por venir, claro, no es el caso Begoña, no es el juez Peinado, es otra historia, y ahí Sumar también las ha tenido muy complicadas para intentar mantener los equilibrios entre una posición dura con la corrupción y al mismo tiempo seguir formando parte del gobierno. Yo tampoco sé si es la solución irse, pero es verdad que quedarte con cara un poco de no saber qué hacer, ¿no? Cuando te siguen ninguneando de esta manera, claro, es que tampoco creo que sea la solución a nada. Yo creo que la solución fácil sería irse, la solución difícil y sin embargo imprescindible es generar un proyecto, generar un liderazgo, unos equilibrios internos, al fin y al cabo ilusión, ¿no? Que es lo que falta en una izquierda que en algunos sectores ya ve como prácticamente inevitable, ¿no? el cambio de ciclo. Esto es en lo que deberían estar trabajando, y después yo creo que hay que asumir, a veces tienen que pelear mucho dentro del gobierno, pero a veces tienen que asumir que la correlación de fuerzas es la que es y que también el Partido Socialista está sometido a muchas presiones. Sin duda, este gobierno podría funcionar mucho mejor, pero este gobierno ha conseguido muchísimas cosas en estos años, en condiciones dificilísimas y gestionando unas crisis inéditas en innumerables campos. No hace falta que os lo recuerde, ¿no? Este gobierno, con todas sus sombras y con todas sus insatisfacciones, por ejemplo, en este caso que hablamos hoy de la energía nuclear, creo que es el principal garante y el principal reclamo de cara a unas elecciones que están por venir. Y de hecho este es el gran argumento de Sumar. No podemos renunciar a lo que hemos conseguido, no podemos abrir la puerta a lo que viene detrás, que es un gobierno de PP y Vox que ya sabemos qué quieren hacer con los renovables, por lo menos en la parte de Vox, porque después hay quien dice ya, y cuando vean todo el dinero que da las renovables y todo lo que se genera, ¿qué? Pues no lo sé. Y al arranque de esta hora vamos a pasar por Colombia, porque la cifra de fallecidos sube ya a 285 personas, siguen habiendo cerca de 400 desaparecidos. Y aunque los cuerpos de rescate siguen trabajando, cada vez se desvanecen más las esperanzas de encontrar supervivientes bajo los escombros. Y todo esto mientras los afectados piden a las autoridades más ayudas para recuperar la normalidad, para poder volver a sus casas. Ahí precisamente, recorriendo las calles del país, escuchando a estos vecinos, sigue nuestra corresponsal Berta Reventós. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y una de las personas con las que has hablado es una mujer que en menos de 2 meses ha tenido la mala suerte de sufrir 2 terremotos, la buena suerte de haber sobrevivido a los 2. De hecho, Berta, ella es venezolana, llevaba 8 años sin volver a su país y cuando por fin lo hizo, sufrió los terribles efectos del seísmo, Berta. Las historias humanas en el contexto del post-terremoto en Colombia son infinitas. La mayoría de los supervivientes aseguran sentir un enorme agradecimiento por estar vivos. Algunos incluso hablan de un milagro, como Marioxi Sequera. Ella es migrante venezolana en Colombia. Llevaba 8 años sin volver a su país y cuando lo hizo, la enganchó el doble terremoto que afectó La Guaira el pasado junio. Estamos como a 4 horas de Caracas, pero también se sintió el movimiento porque también allá vivimos en apartamentos. Pero igual el susto fue tremendo porque fue con toda la familia, el sacudido también fue bastante fuerte. Después del susto sentía muchas ganas de volver a Pereira. Yo dije, yo me vuelvo a ir. Yo no me quedo aquí, yo me voy a ir otra vez a Pereira porque en Pereira me siento bien. Y unas semanas después... Llego aquí en julio, voy a trabajar, que voy a empezar de nuevo y ahorita el lunes a las 7 y pedazo empieza ese movimiento telúrico que nos sacudió tan fuerte, que nos llenó de terror el momento que vivimos. Superviviente de 2 terremotos en menos de 2 meses, Marioxi está preocupada por cómo va a salir adelante, ya que se ha quedado sin casa, pero asegura que ser migrante le ha dado la fuerza para reinventarse y afrontar las adversidades que vengan.
Y mucha atención porque este fin de semana se avecina cambio de tiempo con tormentas a la vista. Nuria Seró, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy hemos notado cambios, más chubascos y tormentas. Aún así las temperaturas hoy han sido muy altas y esto se acaba mañana. Van a bajar los termómetros y las máximas se moverán entre los 30 a 35 grados. Aún así hará calor, especialmente en Baleares, en el nordeste peninsular, también en el Valle del Guadalquivir y en las Rías Baixas. Una jornada mañana insegura ya por la mañana. Tendremos algunos chubascos, pero será a partir de mediodía cuando se irán intensificando los chubascos, las tormentas de manera irregular, pero afectarán a buena parte de la península y Baleares y puntualmente podrán ser fuertes. Tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y también por rachas fuertes de viento. Mañana esperamos una máxima de 35 grados en Zaragoza, también en Palma y 28 en Cádiz. Y a y media, como siempre, llega el larguero con Álvaro Benito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. A las 7 de la tarde mañana comienza Carrusel, el primer carrusel de no sé cuántos decenas... de miles. De miles casi, que haya durante la temporada 26-27. Mañana 7 y media la Vez Getafe, 9 y media Sevilla Rayo Vallecano con Jorge Escorial y todo el equipo en segunda división, que ha comenzado en el día de hoy con el Real Sociedad P0, Castellón 1, que momentáneamente duerme como líder de la segunda división. Y mañana por la mañana vamos a estar muy pendientes de María Pérez, que es una de las mejores, con mayúsculas, mejores deportistas de nuestro país y que va a intentar el oro en la prueba de marcha de los campeonatos de Europa que nos está contando el profe López desde Birmingham. Pues sí, esto de que vuelva Carrusel quiere decir que se va acabando el verano. Siempre es síntoma. Sí, y que algunos nos iremos de vacaciones. Eso sí, hay que ver el vaso medio lleno. Siempre. Gracias, Álvaro. Adiós. 11 y 4, 10 y 4 en Canarias. Y lo decíamos en portada, vamos a abordar la situación de los palestinos porque preocupa la situación en Gaza y preocupa la situación en Cisjordania. Desde hace días, colonos israelíes están atacando y agrediendo a palestinos, rodeando sus casas, cortándoles el agua, y todo esto con la complicidad total del ejército de Netanyahu, que incluso está forzando a algunas familias a abandonar esas casas. Vamos hasta allí. Elena Pelicano, buenas noches. Buenas noches. La situación ha llegado tan lejos que hasta un ex primer ministro de Israel se ha referido a toda esta violencia como una preocupante y meticulosa limpieza étnica contra los palestinos. Elena. Casi una semana. Ese es el tiempo que llevan los colonos israelíes cercando 3 casas palestinas en Qusra, cerca de Nablus, con el agua y la luz cortadas desde el primer día. Dentro, atrapadas 15 personas, entre ellas 2 niñas. No es un hecho aislado, es el retrato cotidiano en Cisjordania. Más de 1.400 ataques de colonos van ya en lo que llevamos de años. Tan grave es la situación que, de hecho, un ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha roto el silencio y ha hablado de limpieza étnica preocupante y meticulosa. También Washington se ha pronunciado presionando a Netanyahu para que condene lo sucedido después de comprobar que una de las viviendas asediadas pertenece a un ciudadano palestino-estadounidense. Sobre el terreno la imagen se repite: carreteras cortadas sin previo aviso, puestos de colonos que aparecen de la noche a la mañana en lo alto de las colinas, banderas israelíes clavadas junto a la carretera que atraviesa todo el territorio. En total, más de 500.000 de colonos y 3 millones de palestinos conviviendo hoy en una tierra que no deja de fracturarse. Raquel Martí, buenas noches. Hola, buenas noches. Raquel Martí es directora ejecutiva de la UNRWA en España. Ahora vamos a ir con Gaza, pero no sé cómo de asfixiante, cómo de peligrosa se ha vuelto la vida para los palestinos de Cisjordania. Bueno, la verdad es que es escalofriante la situación, porque como hemos escuchado, no paran de atacar los colonos israelíes a la población palestina. De hecho, en el mes de julio hubo más de 100 ataques y son ataques de todo tipo. No solamente están asediando casas con familias dentro, sino que están atacando a ancianos, están atacando a mujeres, están robando ganado, están talando los olivos, que es el cultivo fundamental para la población palestina, y están robando pozos de agua, están haciendo absolutamente toda la presión posible a la población palestina para que acabe abandonando sus hogares y para que acaben desplazándose, para que Israel continúe anexionándose tierra en Cisjordania y para que Israel continúe creando nuevos asentamientos de colonos. Llevamos ya 5 nuevos asentamientos en lo que va de año y parece ser que esto no va a parar, porque la intención de Israel es anexionarse la mayor cantidad de territorio y poder seguir construyendo nuevos asentamientos. ¿Está haciendo algo la comunidad internacional ante eso? Absolutamente nada, no está haciendo absolutamente nada, no lo ha hecho durante los 3 años de ofensiva sobre Gaza y evidentemente no lo está haciendo ahora mismo en Cisjordania. Hay ahora, de hecho, un pueblo en Cisjordania
Taibet, que es un pueblo enteramente cristiano, que está siendo asediado por los colonos y que están haciendo que allí la vida sea absolutamente imposible. Y no se ha escuchado ninguna condena ni ningún comentario por parte de la comunidad internacional, por parte de los cristianos de Occidente. Pero no solamente se asedian los pueblos cristianos, es que se están asediando la mayor parte de los pueblos dentro de Cisjordania. Claro, hablaba ahora de 3 años, habrá quien piense, ¿no? Pero si en octubre del año pasado se firmó un alto al fuego, en este tiempo, en estos 10 meses, ¿cuántas personas han muerto por ataques israelíes en Gaza? Bueno, son aproximadamente 1.300 personas las que han sido asesinadas por Israel. Israel ha cometido en estos 10 meses de supuesto alto al fuego más de 4.000 violaciones del mismo. Esto es una media de 13 incidencias o violaciones diarias sobre la Franja de Gaza. Israel no ha parado de bombardear Gaza. En estos 1.200, 1.300 muertos se cuentan 300 niños, lo que es prácticamente el asesinato de un niño diario. Y además se ha continuado anexionando territorio. Ahora mismo Israel casi ocupa el 70% de la Franja de Gaza y en esta zona nos consta, en esta zona controlada por Israel, que Israel ha continuado demoliendo infraestructuras, arrasando las infraestructuras que todavía se continuaban en pie para poder allanar todo el territorio y destruir todas las infraestructuras palestinas. Ante esta situación, ¿cómo hay que imaginar el día a día de una persona palestina? Pues realmente es una situación absolutamente insostenible. Hay que pensar en primer lugar que el 90% de la población, más del 90% de la población gazatí, vive desplazada en tiendas de campaña que están absolutamente deterioradas. Ahora mismo dentro de las tiendas de campaña hay una temperatura de 42 grados. Es absolutamente inviable poder vivir dentro de estas tiendas de campaña. Por otro lado, no hay agua potable dentro de Gaza. Mucha del agua que consume la población es agua no apta para el consumo y esto lo que está produciendo son muchísimas enfermedades. Sigue el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza, prácticamente no entran camiones. Durante el mes de julio se ha contabilizado una media de 80 camiones diarios y ahora mismo la situación es absolutamente precaria en Gaza, porque no solamente es que no haya alimentos y esto esté llevando a la existencia de malnutrición en la población, no solamente malnutrición infantil, sino también malnutrición materna. Y esto está teniendo muchas consecuencias porque está retrasando el crecimiento de los niños, sino que además este bloqueo Israel lo ejerce sobre todos los suministros que Gaza necesita y, por ejemplo, ahora mismo faltan piezas de recambio y falta aceite para los motores. Y esto lo que está llevando es que cada vez que se estropea un camión cisterna, un camión que transporta ayuda alimentaria o, por ejemplo, un generador, deja de funcionar. Por tanto, se están apagando muchos de los generadores de las clínicas de salud y estas clínicas de salud están dejando de funcionar. Igual que los generadores en los refugios, hay muchas personas que siguen viviendo en escuelas de UNRWA refugiadas y ya tenemos muchas escuelas que no tienen generadores y por tanto por la noche no hay electricidad, pero tampoco se puede bombear agua de los pozos. No hay medicamentos, Israel sigue bloqueando la entrada de medicamentos y además el hecho de que no se puedan movilizar los camiones por la falta de aceite y de piezas de recambio está haciendo que no se puedan recoger las basuras. Hay toneladas de basuras en Gaza y esto está haciendo que proliferen, por un lado, las enfermedades infecciosas. Tenemos que la mayor parte de los niños tienen la piel cubierta de llagas, de ampollas por enfermedades en la piel, pero también tenemos 58.000 casos de varicela desde inicios de año y además hay una proliferación de ratas, de roedores que están mordiendo a la población y que están acabando con los pocos alimentos que la población tiene en las tiendas de campaña o las pocas pertenencias que tienen en las tiendas de campaña. Es terrible, me está diciendo no solo que no se respeta el alto al fuego, que siguen las bombas, que siguen los disparos, que siguen los maltratos, sino que se sigue matando a la población de hambre, de sed, de enfermedades fácilmente controlables.
Así es, Israel está utilizando todos los aspectos de la vida de Gaza para poder acabar con estas personas. Ahora mismo tenemos pacientes con cáncer o pacientes que necesitan diálisis que no están recibiendo estos tratamientos porque no los hay dentro de Gaza y sin embargo Israel no permite la salida de estos enfermos para poder ser tratados fuera de Gaza y salvar sus vidas. Tenemos muchísimas personas con diabetes, tenemos personas con muchísimas enfermedades crónicas que no tienen acceso a sus medicamentos y que están muriendo lentamente por la falta de medicamentos. Y tenemos estas personas que están bebiendo agua no potable y que están teniendo diarreas agudas, pero como no hay servicios médicos, pues muchas de estas personas mueren deshidratadas. Entonces la vida es prácticamente imposible en Gaza e Israel está haciendo todo lo necesario para que las condiciones de vida en Gaza sean insostenibles. Debe haber muchísimos niños huérfanos. ¿Están siendo bien atendidos? Bueno, el tema de los niños, la verdad es que es de lo más sangrante en Gaza. Hay más de 50.000 niños que han perdido a uno o a sus dos progenitores. Muchos de ellos también están separados de sus familias porque se han perdido en estos continuos desplazamientos, porque desde el supuesto alto el fuego, Israel ha continuado desplazando a la población, con lo cual muchos de estos niños quedan separados de sus familias y es muy difícil volver a reunificarlos. Pero como la población palestina siempre ha sido una población sumamente generosa, muchos de estos niños están siendo acogidos por familias y lo que estamos haciendo, por ejemplo, desde UNRWA es intentar apoyar financieramente a estas familias y también con ayuda humanitaria para que estos niños no se conviertan en una lacra para las familias que ya tienen otros hijos que ni siquiera pueden alimentar. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es promover la ayuda humanitaria y la ayuda en efectivo para estas familias para que puedan atender a estos niños que están acogiendo. Ante esta situación, ante este genocidio, ¿cómo explica usted lo que me decía al principio? Es decir, que la comunidad internacional no esté moviendo un solo dedo ni en Cisjordania ni en Gaza e incluso, haciendo autocrítica, que los medios de comunicación hayamos perdido el foco permanente encima de esta salvajada, de este infierno en la tierra que decían. Bueno, pues porque cuando se deja de poner el foco por parte de los medios de comunicación en una catástrofe humanitaria, lo que sucede es que la población e incluso pues los políticos dejan de interesarse por lo que allí está pasando y piensan además que la situación se ha normalizado. La verdad es que el alto el fuego proclamado por la administración Trump y por Israel, lo que ha servido únicamente es para dejar de interesarnos por Gaza, para dejar de informar sobre Gaza y para normalizar, pensar que la situación se ha normalizado cuando es todo lo contrario, cuando sigue habiendo muertes, cuando Israel sigue bloqueando la ayuda humanitaria y utilizando esta ayuda humanitaria como arma de guerra, cuando sigue anexionándose territorio y cuando sigue matando a la población. Es absolutamente lamentable que esa situación avance y que ahora además exista este apagón informativo y esta situación de normalidad y que los líderes internacionales no presten atención a lo que está pasando en Gaza. Tampoco esto significa que cuando prestan atención hacen algo, porque lo que hemos estado viendo durante 3 años con unas imágenes terribles en los medios de comunicación es que la mayor parte de los líderes internacionales han hecho la vista gorda y no han hecho absolutamente nada para frenar el genocidio. Pues esta es la situación. Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA en España, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Hora 25 y por acercarnos a esta realidad. Muchísimas gracias a ustedes por informar sobre Gaza, porque realmente la población palestina lo necesita. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Daniel, es terrible. Se ponen los pelos de punta y genera una impotencia el saber que no hay una solución a la vista para estas miles y miles y miles y miles de personas. Bueno, pues bienvenidos a la paz en Gaza, ¿no? Es decir, esta es la paz, ¿no? Que por acción o por omisión sigue retorciendo la vida de tantas personas, ¿no? Y las vidas, ¿no? Porque tienen nombres y apellidos y así, cuando hablamos de ellas es cuando nos damos cuenta de lo que son, ¿no? Más allá de números o estadísticas. UNRWA, por cierto, que sabe muy bien lo que ocurre en Gaza porque está allí, porque ha sido esa organización de las Naciones Unidas objetivo de Israel, sí. Porque muchos compañeros de Raquel Martí han muerto y muchos colaboradores de UNRWA por hacer su trabajo.
Yo creo que Palestina es, sobre todo por lo que nos toca a nosotros, Palestina o Gaza en concreto, es allá donde muere la humanidad de Europa, ¿no? Ese doble rasero absoluto, esa amoralidad, esa moralidad o moral asimétrica, que es lo mismo que amoralidad en tantos casos, ¿no? Es decir, los que seguimos un poco los debates europeos, asistimos a cada Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores blancos. Es decir, casi en cada uno se trata este asunto y en todo se constata que no hay ni siquiera la voluntad de estudiar o de suspender mientras se estudia qué hacer con un acuerdo Unión Europea-Israel. Ya no digo romper relaciones bilaterales entre los países, retirar embajadores, aplicar sanciones, denunciar ante tribunales de justicia internacionales. Siquiera ver si en algún caso, ya sí eso, se suspende un acuerdo paraguas, marco, entre la Unión Europea y Israel por lo que está ocurriendo allí, ¿no? Que hasta denuncian pues, primeros ministros como Ehud Olmert, ¿no? Es que hasta esas actividades que se hacen en Cisjordania económicas por parte de colonos, agrícolas, todo tipo de actividad económica, se sigue manteniendo ese comercio con los países de la Unión Europea. Es decir, de alguna manera estamos financiando ese tipo de ocupación y ese tipo de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y Consejo de Ministros Exteriores, tras Consejo de Ministros Exteriores, aquí no pasa nada, por cierto, con el fiasco del liderazgo de la alta representante para la política exterior, Kaja Kallas, que se limita a ser una notaria de las discrepancias más allá de impulsar como debería alguna solución, ¿no? Esto no tiene visos de mejorar porque estamos en la paz en Gaza. Esto es la paz. Esto es lo que nos prometieron. No sabemos cuándo llegará el resort, pero sí que esto es, en teoría, un paso intermedio mejor que el bombardeo cruel y vil de la población sin contemplaciones, ¿no? Por añadir un último elemento, todas las piezas de este ajedrez geopolítico tienen relación, ¿no? Vemos lo que está ocurriendo en Marruecos y vemos lo que está ocurriendo en Ceuta, vemos qué alianzas hay ahí y cómo los primeros en salir a defender la Ceuta y la Melilla marroquíes son los propios dirigentes de Israel, ¿no? Con los que Marruecos mantiene unos acuerdos llamados de Abraham, en el que cooperan, por cierto, para escarnio de Marruecos en el resto del mundo árabe, ¿no? Es decir, se están jugando batallas y partidas de ajedrez geopolíticas en varias partes del mundo sin que al final las vidas humanas nos importen, tanto en Gaza como, por cierto, y yo todavía no lo supero, en esas hasta 82 personas que, según el primer recuento oficial, murieron en Ceuta, de las que no sabemos solo en el lado español de la identificación ni de 10 de ellas. Creo que 3 ha dicho Nico. 6 y solo 3 que se habían cotejado y 3 sí, que han reclamado. Es decir, al final lo que menos importa en estos juegos en los que estamos geopolíticos, partidistas, en los que tanto nos rasgamos las vestiduras a veces, son las vidas humanas, tanto sea en el mar en Ceuta como en Gaza. Antes decías, ¿no?, que es el infierno en la tierra. Es que Gaza ya era una cárcel a cielo abierto antes de esta ofensiva. Sí. Es que ya era un lugar de los peores del mundo para vivir y sometido a una asfixia por parte, por cierto, de un país democrático, en teoría, como es Israel. Pues la situación es la que es y no parece que vaya a mejorar. Es que, Pablo, hablamos de una tortura desde hace 3 años diaria, matando a gente o con bombas o con hambre o con sed o con enfermedades. Es decir, pongámonos en la piel de cada una de esas personas, miles de personas que están malviviendo en Gaza. Sí, escalofriante, ¿no? Todo lo que cuenta Raquel Martí, la cantidad de datos, que de tantos datos al final nos acabamos también, digamos, saliendo un poco de cada una de esas vidas, ¿no? Y yo sé que UNRWA no se sale por lo que nos estaba diciendo de ese detalle, ¿no?, de esas familias que tienen que cuidar a crías que están perdidos,
etcétera, que claro, ¿con qué? 50.000 niños, ¿no? Ha dicho que han perdido uno o los dos padres. Efectivamente, y además sabemos ahora que Israel está sacando camiones con escombros en los que van muchas pruebas del genocidio y van cuerpos que nunca van a aparecer, porque está sacándolos Israel sin el trabajo forense pertinente, ¿no? Yo dos reflexiones muy separadas, pero muy rápidas también. La primera, retomo lo que dice Basteiro. O sea, cuando nosotros nos salimos del derecho internacional, aunque sea un minuto, porque decimos, no, esto de Ceuta es insoportable, hay que pensar en otras vías, hay que suspender el derecho de asilo en este momento, estamos abriendo las puertas para que pasen este tipo de cosas en todo el mundo. Cuando no se cumple el derecho internacional en una parte del mundo, otros países van a encontrar la manera de no cumplirlo a lo bestia, que es lo que sucede con la impunidad de Israel, y como esto se va extendiendo en la gradación política en la que vivimos. No es lo mismo la Europa blanca, etcétera, que otros países del mundo, pero en esa gradación vamos perdiendo todos, ¿no? Vamos perdiendo derechos del niño, vamos perdiendo las legitimidades que tienen el Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia. Por eso es muy peligroso empezar a decir, no, esta vez hay que hacer una excepción con los derechos del niño, no, esta vez el pacto de asilo se tiene que dar en suspenso. Y la otra reflexión mucho más rápida aún, se está corriendo el campeonato europeo de atletismo y está participando Israel. Bueno, por la cultura se comienzan a socavar los regímenes de apartheid, de limpieza étnica, ¿no? Esto, que nos pareció muy claro con la Vuelta Ciclista, esto yo creo que tiene que seguir por la cultura. Esto no puede parar porque se haya hecho ese alto el fuego a la Carta de Israel. Marta. Sí, yo, además de coincidir con mis compañeros, ¿no? El testimonio de Raquel creo que ha sido especialmente útil porque ayuda a acercar una realidad que puede que a muchos se les haya olvidado, porque es verdad que no podemos estar siempre en todas partes informando de todo, pero creo que es absolutamente necesario hablar de ello y poner voz sobre todo a las miles de personas afectadas. Y me quería detener en una cuestión que ya ha dibujado Dani antes, pero que creo que es relevante en este caso también, especialmente en el de Gaza, que la diplomacia europea sigue estando profundamente preocupada. Ese es siempre su línea argumental cuando pasa alguna cuestión relacionada con Gaza. Lo de Cisjordania no son colonos descontrolados o un grupo de espontáneos radicales. Yo creo que está claro y lo hemos visto a lo largo de los años, que es un plan de limpieza étnica y anexión territorial que se ha ejecutado además con la protección de Israel y de otros países aliados que siguen comprando su argumento de que tienen un derecho territorial y quizá divino, casi, a seguir haciendo este genocidio absolutamente descarnado. Y podemos seguir hablando de que estamos muy preocupados, que hay que apelar a la democracia, que no tenemos que tener ningún tipo de problema, que los derechos humanos importan, pero el mensaje yo creo que tiene que ser que si te niegas a imponer un embargo de armas, ninguno de estos mensajes funciona, igual que si te niegas a romper relaciones o a sancionar gobiernos como el de Netanyahu. Al final no es nada de lo que está ocurriendo cooperación humanitaria, ¿no? Al final es financiar el genocidio de alguna manera, ya sea directamente o indirectamente, como creo que ha sido el papel, desgraciadamente, de la Unión Europea en todo este conflicto. Europa, una vez más, que no está a la altura. Queda poquito para llegar a las 11:30, 10:30 en Canarias, pero aún tenemos cosas que contarles. En nada hablamos de una decisión que si tienen hijos, nietos, sobrinos, hijos de amigos, seguro que les interesa. Hora 25. Pablo Tallón. Y antes de despedirnos vamos a pasar por Francia porque el equivalente a su Tribunal Constitucional tumba la ley para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años.
Y esta es una sentencia importante porque saben que ese país, Francia, fue el primero en Europa en aplicar esta prohibición, en la que también trabajan pues otros estados como España. El Consejo Constitucional, presidido por un hombre próximo a Macron, considera que tal y como está planteada la norma vulnera la libertad de expresión de los adolescentes, sí que dice de alguna forma hay que protegerles, y atenta, también considera, contra el derecho a la privacidad de toda la población. ¿Por qué? Pues porque obliga a cualquiera a identificarse para demostrar que es mayor de edad antes de navegar. Eso sí, Victoria García, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Vicky, Macron ya ha dado orden para rehacer esta ley para que se mantenga el espíritu, pero adaptándola a estas recomendaciones que ha planteado hoy el Constitucional, Vicky. Sí, es lo primero que ha hecho tras conocer el anuncio del Consejo Constitucional. Emmanuel Macron ha encargado a Sébastien Lecornu, el primer ministro, que trabaje en un borrador jurídicamente sólido de esta medida y que lo hiciera lo antes posible. Según ha explicado el Elíseo en un comunicado, añade que la determinación del presidente es sacar adelante esta reforma para la primavera del 2027. Ese sigue siendo su prioridad absoluta. Los chavales franceses, pues hay de todo. Unos están a favor de un mayor control, porque como dice este muchacho, entra 20 minutos y termina 2 horas enganchado a redes, pero otros como este considera que es un modo de relacionarse con sus amigos. Y el Consejo Constitucional dice que la ley que habría prohibido a los menores de 15 años acceder a redes sociales constituye una infracción desproporcionada a la libertad de expresión y comunicación. Pues es un tema que evidentemente nos afecta absolutamente a todos, porque las redes sociales es uno de los grandes retos de nuestros tiempos. ¿Cómo lo abordamos? Pero es tan complejo que en 30 segundos yo creo que ninguno de vosotros está capacitado. Así que Pablo Lordú y Marta Monforte, Daniel Basteiro, gracias a los tres. Un placer. Muchísimas gracias. Nos reencontramos pronto. Nosotros les dejamos en buenas manos. Álvaro Benito con El Larguero tiene mucho que contar. Feliz fin de semana a todos. Gracias por escuchar y nos reencontramos el lunes puntuales a las 8. Lo dicho, feliz fin de semana. Hora 25. Con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.